Están haciendo una investigación y no saben qué son los resultados, las discusiones, las recomendaciones o las conclusiones. Pues quédense acá porque lo vamos a explicar. El día de hoy vamos a hablar acerca de la metodología para la investigación y la redacción. Primero vamos a hablar de los resultados. Los resultados están presentes en el capítulo 12 del libro, donde su objetivo general es comprender el proceso para la presentación de los resultados y la discusión. Sus objetivos específicos son identificar las características de redacción de los resultados, describir los instrumentos para presentar los resultados, y los otros objetivos del capítulo son de la discusión. Ahora sí vamos a empezar a hablar acerca de los resultados. Se estarán preguntando ¿qué es un resultado? Pues un resultado es el efecto, consecuencia o producto obtenido como una respuesta a una acción, proceso, experimento, cálculo o prueba realizada. En cualquier campo, ya sea la ciencia, la tecnología, los negocios, la educación o el deporte, se habla de resultados para referirse a los logros o los avances obtenidos. En el ámbito académico, un resultado puede ser, por ejemplo, el puntaje obtenido en un examen, una tarea, un taller o, en nuestro triste caso, en un parcial. A la hora de redactar un resultado hay que seguir ciertas recomendaciones, como por ejemplo, establecer un patrón de ordenamiento, presentar las palabras necesarias para comunicarse, emplear solamente textos y los datos numéricos son mínimos. Para ilustrar esto se pueden elegir diferentes tipos de tablas, gráficos o figuras dependiendo del tipo de datos. También editar cifras, tablas, gráficos o figuras irrelevantes e innecesarias. Mostrar resultados negativos o que no afectaron las variables. No repetir la presentación de métodos y evitar explicaciones. Debido a estas recomendaciones para la redacción, en ciertas ocasiones es la parte más corta del estudio, pero la redacción también debe seguir ciertos parámetros. En los resultados se presentan los datos procesados. Dependiendo de las características del estudio se muestra descripciones, relaciones, explicaciones, que para la presentación de datos resumidos como los resultados, el investigador puede hacer uso de las tablas o de los gráficos, pero que para su uso se requiere que sean referenciadas. ¿Qué son las tablas? Las tablas son utilizadas para mejorar la presentación de los datos, ya sean series numéricas interrelacionadas, numérico complicados, concretos y repetitivos. También se puede hacer uso de los gráficos, y de estos hay una gran variedad. El gráfico de barras, de sectores, histogramas, polígonos, de dispersión, etc. El investigador debe elegir el más óptimo dependiendo de la naturaleza de sus datos. Y por último, las figuras. Se considera figura a todo material de ilustración que distingue el número y el texto. Incluye diagramas, fotografías, mapas, etc. Las figuras son utilizadas para presentar ubicaciones o formas cuya obtención sean de la propiedad del autor. Pero a continuación, mi compañera Anina les va a explicar la discusión. Cuando se trata de escribir un artículo de investigación, la sección de discusión es esencial para presentar y analizar los resultados obtenidos, razón por la cual en esta misma etapa se puede encontrar los resultados y o las conclusiones, convirtiéndose a su vez en resultados y discusión o resultados y conclusiones. En esta sección se busca contrastar, analizar y explicar los hallazgos en función de los objetivos planteados y otras funciones, generando así una intención dialógica al interior del artículo. Pero, ¿cómo podemos escribir una discusión efectiva y evitar errores comunes? Vamos a descubrirlo. La estructura de la discusión suele seguir un orden lógico, que comienza con la sustentación del estudio y la presentación de los resultados principales, en función de los objetivos e hipótesis, mencionando a su vez confirmación, rechazo o resultados no previstos. Luego se analiza la forma en la que se encontraron los resultados, se realiza aplicaciones precisas y se muestran las relaciones entre ellos. Es importante comparar los resultados con datos de otros estudios afines y citar las fuentes correspondientes. Nunca olvides citar. Para una discusión efectiva es importante tener en cuenta la consistencia interna y externa de los resultados, es decir, cómo se relacionan con los objetivos planteados, interno, y con otros estudios previos, externo. También es necesario comentar los resultados anómalos y las limitaciones encontradas en el estudio. Finalmente, se pueden inferir las implicaciones para futuras investigaciones y enfatizar en los aspectos nuevos del estudio. Recuerda que para escribir la discusión se utiliza el tiempo presente, porque los hallazgos son considerados actuales. Sin embargo, hay ocasiones en las que se puede usar el pretérito. Evita incluir información ya presentada en etapas anteriores y afirmar hechos no sustentados por los resultados. Ahora ya sabes cómo escribir una discusión efectiva para un artículo de investigación. Un ejemplo breve de una discusión puede ser: los resultados obtenidos en este estudio sugieren que el tratamiento con el fármaco A
tiene un efecto significativo en la reducción de los niveles de colesterol en pacientes con hipercolesterolemia. Estos resultados son consistentes con estudios previos que han demostrado la efectividad del fármaco A en la reducción de los niveles de colesterol. Sin embargo, es importante mencionar que este estudio se realizó con una muestra relativamente pequeña de pacientes y durante un periodo de tiempo limitado. Además, se requiere realizar estudios adicionales para evaluar la seguridad y efectividad del fármaco A lo largo del plazo, así como su efectividad en pacientes con otras condiciones médicas. Ya que tienen claro el capítulo 12 sobre los resultados y discusión, yo, Atiamel Benasis, les explicaré el capítulo 13 sobre las conclusiones y recomendaciones. El objetivo general de este capítulo es formular las conclusiones y recomendaciones en una investigación. Para esto debemos entender qué son las conclusiones y cuáles son las pautas para elaborar las recomendaciones. Iniciemos con qué son las conclusiones. Lo voy a dividir en diferentes ítems para que puedan comprenderlo mejor. El primero es el resultado final. Las conclusiones son básicamente el resultado final de la investigación y en ellas se resume todo lo que se ha investigado, analizado y estudiado. Después tenemos la recapitulación de los objetivos, y es que las conclusiones deben recapitular los objetivos que se plantearon al inicio de la investigación y si se cumplieron o no. Las respuestas a la pregunta de investigación. Las conclusiones deben proporcionar respuestas a la pregunta de investigación planteada al inicio del trabajo. El análisis de los resultados. Las conclusiones deben incluir un análisis detallado de los resultados obtenidos durante la investigación. Interpretación de los resultados. En las conclusiones se debe interpretar los resultados obtenidos en el estudio y dar sentido a los hallazgos. Sugerencias para futuras investigaciones es que básicamente deben ofrecer sugerencias para futuras investigaciones en el área estudiada como posibles líneas de investigación. La importancia de la investigación. Y es que las conclusiones deben explicar la importancia de la investigación en términos de su contribución al conocimiento. Es de suma importancia mencionar que las conclusiones son cualitativas e interpretativas y es por ello que requieren un alto sentido de comprensión. En resumen, las conclusiones son una parte fundamental de cualquier investigación, ya que resumen el trabajo realizado y proporcionan información clave para futuras investigaciones en el área estudiada. Sigamos con las recomendaciones. ¿Qué son las recomendaciones? Bueno, son sugerencias específicas y prácticas que se hacen al final de una investigación para mejorar la situación estudiada. Les voy a presentar las características principales de las recomendaciones. Primera, son propuestas para mejorar. Deben ofrecer propuestas para mejorar la situación actual o problema estudiado. Segundo, son basadas en resultados. Deben estar basadas en resultados y conclusiones de la investigación. Tercero, específicas y factibles. Es decir, que se puedan poner en práctica en la situación estudiada. Enfocadas en la solución. Deben estar enfocadas en la solución del problema estudiado y no solo en la identificación de los aspectos negativos. Sugerencias de futuras investigaciones. Las recomendaciones también pueden incluir sugerencias para futuras investigaciones en el área estudiada. En resumen, las recomendaciones son sugerencias específicas y prácticas que se hacen al final de la investigación para así mejorar la situación estudiada y deben estar basadas en los resultados y conclusiones de la investigación. Y estos son los conceptos claves para entender qué son las conclusiones y las recomendaciones. Gracias.